El objetivo de este video es presentar las ideas y procedimientos asociados a las medidas de tendencia central. Entonces estudiaremos las ideas y procesos asociados a la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Pero, ¿qué es una medida de tendencia central? Una medida de tendencia central debe cumplir con las siguientes características. Primero, es representativa, es decir, que al calcularla se obtiene un valor que representa el conjunto de datos y que permite caracterizarlo e identificar alguna tendencia en los mismos. Segundo, las medidas de tendencia central agrupan. Esto quiere decir que una medida de tendencia central es el valor alrededor del cual se agrupa o podemos encontrar la mayor parte de los datos del conjunto. Y finalmente, la tercera característica es la pertinencia. La selección de la medida de tendencia central para analizar una variable depende de la distribución del conjunto de datos. Empezaremos entonces con la media aritmética o promedio. Esta medida de tendencia central se representa con X barra y se caracteriza por lo siguiente. 1. Realiza un reparto equitativo entre el conjunto de datos. Esto lo evidenciaremos más adelante cuando estemos aplicando la fórmula o explicando la fórmula para calcularla. 2. Tiene en cuenta todos los datos. La tercera característica de la media aritmética o promedio es que ella se ve afectada por los datos atípicos, es decir, que es un dato atípico, un dato muy grande o muy pequeño en relación con los demás datos. Una situación que evidencia esto de los datos atípicos es, por ejemplo, encuestar a los estudiantes de quinto grado. Las edades de estos estudiantes oscilan entre los 9 y los 11 años e incluir la edad del profesor. Esta edad del docente resultaría un dato atípico porque es muy grande en relación con las edades de los estudiantes de este grado. La cuarta característica es que la media aritmética es la medida de tendencia central que se usa con mayor frecuencia. La quinta característica es que ella es representativa de un conjunto siempre y cuando éste no contenga datos atípicos, pues como lo dije en la tercera característica, los datos atípicos afectan el resultado de la media aritmética o promedio y podría resultar no tan representativa para ese conjunto. ¿Cómo calcular la media aritmética o promedio? Para calcular la media aritmética o promedio se utiliza la siguiente fórmula. Esto pues es el símbolo de media o promedio y la media o promedio es igual a la sumatoria, esta es la letra sigma que indica suma, es decir, la sumatoria de todos los x sub i. Este subíndice que ustedes ven acá es un orden, es una forma de ordenar los datos y esto quiere decir que va desde el primer dato, o sea, desde el x sub i igual a 1, el dato 1, hasta el dato n, siendo n, recordemos, el total de datos. Es decir, que n es el tamaño de la muestra con el cual estamos haciendo el cálculo de la media aritmética o promedio y todo esto lo dividimos entre n, que ya sabemos representa el total de datos. Observen que cuando uno hace una división, lo que está haciendo implícitamente es un reparto equitativo. Por eso la media aritmética o promedio es la medida de tendencia central que realiza un reparto equitativo entre todo el conjunto de datos porque los toma, los suma y luego los divide entre el total de datos, dejando en evidencia así que se reparten equitativamente los valores del conjunto. Estudiaremos ahora un ejemplo de aplicación de la media aritmética o promedio. Este dice, los siguientes datos resultan de encuestar una muestra de los estudiantes del grupo 802 y una de los estudiantes del grupo 803 y preguntar su peso. Determine en cuál de los dos grupos los estudiantes presentan mayor peso en promedio y justifique su respuesta. Entonces, como nos están pidiendo comparar el promedio, es claro que lo que debemos calcular es la media aritmética o promedio. Tenemos aquí los dos conjuntos de datos y lo primero que voy a hacer es a encontrar el tamaño de la muestra, es decir, el valor de n en cada uno de los conjuntos. Tenemos aquí que para el grupo 802 n vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o sea que n vale 9 porque el total de datos es 9. Y en el grupo 803 tenemos 2,
4, 6, 8, también 9 datos. Tenemos que el tamaño de la muestra en los dos conjuntos es de 9 y vamos ahora a realizar el cálculo de la media. Para ello tengo copiado nuevamente los datos del grupo 802 porque vamos a empezar con este grupo a hacer el cálculo. Entonces la media del grupo 802 sería igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los x sub i y todo esto dividido entre el total de datos, es decir, entre n. Entonces ahora, al reemplazar en la fórmula, les voy a sugerir que en vez de ponernos a escribir el 45 que se repite 3 veces, 45 más 45 más 45, utilicemos la idea de que la multiplicación es una suma abreviada y lo vamos a escribir como la multiplicación de 45 por 3, más el 46 que también se repite 3 veces, más el 47 que no tiene repeticiones, más el 48 que se repite 2 veces y todo esto que debemos dividirlo entre n, es decir, entre 9. Ahora vamos a hacer uso de la calculadora. Abrimos paréntesis para indicar que vamos a escribir el numerador y empezamos a escribir internamente los paréntesis que indican las multiplicaciones. Entonces 45 por 3, cierro paréntesis, nuevamente abro el otro, 46 por 3, cierro paréntesis, más 47 más 48 por 2, cierro el paréntesis y cierro nuevamente el paréntesis para indicar que terminé de digitar el numerador y esto dividido entre 9. Damos igual y obtenemos como resultado 46,2. Eso quiere decir que la media aritmética del grupo 802 es 46,2 kilogramos. Vamos ahora a calcular la media aritmética del grupo 803 y para ello voy a copiar de nuevo el conjunto para que sea más fácil verlos acá. Vamos a pegarlo acá y tenemos el grupo 803 del cual también vamos a calcular la media aritmética o promedio. Entonces la media del grupo 803 sería igual, nuevamente hacemos uso de contar las repeticiones del dato, entonces tendríamos 45 por 3 más 46 por 2 más 48 que no tiene repeticiones. Bueno, no es necesario escribirlo dentro de un paréntesis, lo podemos escribir solo, entonces 48 y más el 49 que también se repite 3 veces. Entonces todo esto debe estar dividido entre el total de datos, que en este caso es 9. Y nuevamente hacemos uso de la calculadora. Ya saben, abrimos un primer paréntesis y empezamos a abrir los paréntesis internos. 45 por 3, cierro paréntesis, más 46 por 2, cierro paréntesis, más 48 que no tiene repeticiones, más 49 por 3, cierro el paréntesis, cierro nuevamente el paréntesis y todo esto que se divide entre 9 nuevamente. Igual, tenemos 46,8. Eso quiere decir que la media aritmética en el grupo 803 es 46,8 kilogramos. Y vamos ahora a dar respuesta a nuestra pregunta. El problema decía que debemos determinar en cuál de los dos grupos se presenta mayor peso en promedio y entonces para responder esa pregunta pues comparamos las dos medias. Acá tenemos las dos medias halladas, la media del grupo 802 que es 46,2 y la del grupo 803 que es 46,8. Eso significa que la respuesta sería que el grupo que presenta mayor peso promedio, que presenta mayor peso promedio, es el grupo 803, es el grupo 803, pero como me piden justificar la respuesta, pues entonces una forma de justificar la respuesta
sería hacer la diferencia entre las dos medias y decir en cuánto en promedio excede la media del 803 con respecto al grupo 802. Entonces, vamos a hacer la diferencia de la media del grupo 803, que es 46,8 kilogramos, con la diferencia de la media del grupo 802, que es 46,2 kilogramos. Hacemos esta diferencia, es decir, la resta, y obtenemos como resultado 0,6 kilogramos. Esto quiere decir que es la diferencia promedio entre los pesos de los estudiantes de los grupos 802 y 803. Hablaremos ahora de la medida de tendencia central denominada mediana. Este es el símbolo de la mediana y esta medida de tendencia central se caracteriza por lo siguiente. Primero, la mediana se ubica en el centro de la distribución de los datos cuando estos están ordenados. Esa es la primera característica que tiene la mediana. La segunda característica es que tiene en cuenta todos los datos, igual que la media. La otra característica en la que sí difiere de la media es que ella no se afecta por los datos atípicos. Bueno, ustedes ya saben que los datos atípicos son aquellos valores muy grandes o muy pequeños en referencia con la mayor parte de los datos. Y la otra característica es que la mediana puede resultar representativa de un conjunto que contenga datos atípicos porque ella no se afecta por estos valores. Bien, ahora vamos a mirar cómo calcular la mediana. Para calcular la mediana uno realiza los siguientes pasos. El primer paso es organizar los datos en forma ascendente o descendente, funciona de las dos maneras. El segundo paso es calcular el dato o los datos centrales con esta formulita. Posición central es igual a n más 1 sobre 2, es decir, uno calcula la posición central del conjunto y va y cuenta posiciones hasta encontrar la posición central y el dato que se ubica en esa posición central. Y aquí hay que tener en cuenta que esta n, que es esta de aquí, representa el total de datos de la muestra. Finalmente, el paso 3, se calcula la mediana realizando el conteo para ubicar el dato o los datos centrales que ocupan los datos que ocupan la posición central. Ahora vamos a mirar que cuando se calcula la mediana se pueden presentar los siguientes casos. El primer caso es que el total de datos n sea un número impar y para ello tenemos la siguiente situación. Los siguientes datos resultan de encuestar una muestra a los estudiantes del 11.2 y preguntar el tiempo que tardan duchándose. Los datos se registran a continuación. Entonces vamos a realizar el paso a paso indicado anteriormente. Tenemos entonces que el paso número 1 es ordenar los datos. Entonces en este conjunto vemos que el 10 se repite dos veces, entonces escribimos 10, 10, hay que escribir los datos con el número de repeticiones. El 15 también se repite dos veces. El 17 tiene una sola repetición. El 20 se repiten tres veces. Y el 23. Ese es el paso 1. El paso 2 es calcular la posición central. Entonces, para ello vamos a mirar cuánto vale n. Tenemos 1, 2, 4, 6, 8 y 9 datos, o sea que n vale 9, es un conjunto impar. La fórmula de la posición central entonces es n más 1 sobre 2, sería la posición central, es igual a 9 más 1 sobre 2, que es igual a 10 sobre 2, que es igual a 5. Quiere decir que la posición central es la posición 5, o sea que el dato que se encuentra en la posición 5, esa va a ser la mediana. Vamos ahora al paso 3. En el paso 3 calculamos la mediana y cómo se hace ese cálculo. Vamos al paso 1 donde los datos están ordenados y vamos a contar posiciones hasta que lleguemos a la posición 5 que es la posición central. Entonces esta sería la 1. Acá tenemos la posición 2. Este dato estaría en la posición 3. Este dato estaría en la posición 4 y este es el dato que se encuentra en la posición 5, que es nuestra posición central. Entonces, la mediana de este conjunto sería
17 minutos. Bien, ahora vamos a mirar el otro caso. El otro caso es que el total de datos n sea un número par. Entonces, tenemos una situación similar, pero en este caso se encuestaron los estudiantes del 11-3 y se les preguntó lo mismo, cuánto tiempo tardan duchándose. Tenemos que este conjunto tiene 1, 2, 4, 6, 8 y 10 datos. N vale 10, que es un número par, y vamos a realizar los pasos. ¿Cuáles son? Los mismos pasos anteriores, es decir, el primer paso es ordenar los datos. En este caso vemos que el 10 tiene 3 repeticiones, entonces colocamos 10, 10 y 10. El 15 tiene 2 repeticiones, aparecería 2 veces. El 16 tiene una repetición. El 20 tiene 2 repeticiones. El 23 una y el 25 una. Ya tenemos ordenados los datos en el paso 1. Vamos ahora con el paso 2 y como el conjunto, el total de datos es par, en este paso va a aparecer que van a haber 2 posiciones centrales. Entonces vamos a calcular las posiciones centrales, que sería igual a n más 1 sobre 2. Entonces, ya sabemos que n vale 10, la posición central sería igual a 10 más 1 sobre 2, que es igual a 11 sobre 2, y esto nos da como resultado 5,5. ¿Qué quiere decir este decimal 5,5? Que vamos a tener dos posiciones centrales porque el 5,5 se encuentra entre dos números enteros. ¿Cuál es el número entero inmediatamente anterior al 5,5? Pues es el 5, quiere decir que una de las posiciones centrales es la posición 5 y el entero siguiente, inmediatamente siguiente al 5,5 es el 6, quiere decir que la otra posición central es la posición 6. Y vamos ahora a nuestro paso número 3. En el paso número 3 lo que hacemos es ir al paso 1 y contar posiciones hasta que encontremos las dos posiciones centrales. Pero como aquí hay dos posiciones centrales, entonces la mediana será el promedio de las dos posiciones centrales, es decir que debo tomar los dos valores centrales, los dos datos centrales y dividirlos entre 2. Vamos ahora a hacer ese conteo. Tenemos aquí la posición 1, el dato de la posición 2, este dato estaría en la posición 3, este dato estaría en la posición 4 y este en la posición 5. Entonces, ¿qué dato está en la posición 5? Un 15 que colocamos acá. Acá tendríamos 15 y en este está la posición 6, entonces el dato en la posición 6 es este dato, el 16, que lo escribimos acá también. Y ahora hacemos la operación indicada, 15 más 16 pues es 31 y la mitad de 31 que es 15,5 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que la mediana de este conjunto, que es el grupo 1103, es 15,5 minutos duchándose. Estudiaremos ahora un ejemplo de aplicación de las medianas. Este dice determinar el porcentaje de diferencia al comparar las medianas de los grupos 1102 y 1103. Entonces nosotros ya hicimos esos cálculos y sabemos que la mediana del grupo 1102 es 17 minutos en la ducha y que la mediana del grupo 1103 es 15,5 minutos duchándose. Entonces, como nos piden hacer la diferencia en porcentaje, entonces lo que debemos hacer es aplicar una regla de 3 simple para hacer la conversión de las medianas a porcentaje y luego poderlas comparar porcentualmente. Entonces vamos a utilizar la regla de 3 simple que nos permite hacer esa equivalencia y aquí en este caso como 17 minutos es el mayor valor entre las dos medianas que vamos a comparar, pues este 17 minutos resultaría ser el 100%. Y vamos a averiguar si 17 minutos es el 100%, nosotros vamos a averiguar qué porcentaje representa 15,5 minutos con respecto a 17 minutos. Cuando hayamos hecho esa equivalencia, pues podemos hacer la diferencia porcentual. Aquí hay que tener en cuenta que una regla de 3 simple se resuelve de la siguiente manera. Se trazan las dos diagonales
Los dos números que quedan en la misma diagonal se multiplican y quien queda en diagonal a la incógnita se pone a dividir. Esto quiere decir que x sería igual a 15,5 minutos multiplicado por 100% y esto que se divide entre 17 minutos. Cancelamos los minutos y nuestra respuesta nos va a dar en porcentaje. Aquí vamos a hacer uso de la calculadora y vamos a colocar entonces 15,5% daría 1550 y 1550 que lo dividimos entre 17. Recuerden, el 1550 salió a multiplicar 15,5%. Hacemos la división entre 17 y obtenemos como resultado 91,1. Quiere decir que 15,5 le corresponde o representa más bien 91,1% con respecto al 100%. Entonces yo ya sé que 17 minutos, que es la mediana del grupo 1102, que representa el 100%, y también sé que el 15,5 minutos, que es la mediana del grupo 1103, representa el 91,1% y yo ya puedo, a partir de estos dos valores, hacer la diferencia porcentual. ¿Cómo hago esa diferencia porcentual? Pues hago la resta entre los porcentajes. Entonces, a continuación, para hallar la diferencia en porcentaje, lo que hacemos es acomodar el 100%, que representa la mediana del grupo 1102, y a 100% le restamos 91,1%. Entonces aquí tenemos 9, aquí tenemos 8 y nos da como resultado 8,9%. Quiere decir que esta es la diferencia porcentual al comparar las medianas de los grupos 1102 y 1103. Estudiaremos ahora la medida de tendencia central denominada moda. La moda se representa con este símbolo que ustedes ven acá y esta medida de tendencia central se caracteriza por lo siguiente. En primer lugar, tiene en cuenta el o los datos con mayor repetición, no tiene en cuenta todos los datos, no se afecta por datos atípicos y la cuarta característica es que la moda resulta representativa para un conjunto de datos cuando la mayor parte del conjunto está representada por el mismo valor. Bueno, ¿cómo calcular la moda? Para calcular la moda lo que hacemos es determinar la frecuencia de cada uno de los datos y se compara estableciendo el o los datos con mayor frecuencia. Cuando uno calcula la moda se le pueden presentar los siguientes casos. El primer caso es que el conjunto no tenga moda o que sea amodal. Esto vamos a colocarlo con la siguiente situación. El ejemplo es la edad de los estudiantes del grupo 202. Entonces lo primero que vamos a hacer es elaborar la tabla de frecuencia ubicando aquí la edad y al otro lado la frecuencia, que como ya sabemos es el número de repeticiones del dato. Entonces vamos a buscar cuántas repeticiones tiene cada una de estas edades. Tenemos 12 años que se repite dos veces, 13 que también se repite dos veces, 14 dos veces y podemos tener el total de datos haciendo la sumatoria de las frecuencias y en este caso es 6. Como podemos ver, al comparar las frecuencias, ninguno de los datos resulta con mayor repetición. Por tanto, en este caso se dice que el conjunto no tiene moda o que es un conjunto amodal. Luego vamos a estudiar el caso número 2, que es que el conjunto tenga una sola moda. Por ejemplo, nuevamente el mismo contexto, edad de los estudiantes del grupo 802 y también vamos a elaborar la tabla de frecuencia. Tenemos aquí la edad, la frecuencia, entonces vemos que 12 se repite dos veces, tenemos que el 13 se repite tres veces, que el 14 se repite una vez y que el 15 también se repite una vez. Entonces, para saber el total de datos, hacemos la sumatoria de las frecuencias y obtenemos como resultado 7. En este caso, al comparar las modas, vemos que hay un dato que es el que más veces se repite y en este caso ese dato es el 13.
Por tanto, la moda de este conjunto sería 13 años por ser el dato con mayor repetición. El caso número 3 es que el conjunto tenga dos modas, en este caso los conjuntos se denominan bimodales y tenemos el mismo contexto, edad de los estudiantes del grupo 802, elaboramos nuestra tabla, tenemos aquí edad, frecuencia, entonces para 12 años tenemos una repetición de 3, con 13 años también hay una repetición de 3, con 14 años hay una repetición de 2 y 15 que solo tiene una vez. Aquí el total de datos resultaría la sumatoria de las frecuencias y tenemos 9. Al comparar frecuencias nos damos cuenta que hay dos datos con la mayor parte de frecuencias que son el 12 y el 13, por tanto habrían dos modas, la moda 12 años y la moda número 2 que sería la moda 13 años. En este caso recordemos que el conjunto se denomina bimodal. Finalmente vamos a analizar nuestro caso número 4, que es que el conjunto tenga más de dos modas, que en este caso el conjunto se denomina multimodal, tenemos el mismo contexto, edad de los estudiantes del grupo 802, organizamos aquí edad, frecuencia, con 12 años hay 3 personas, con 13 años también hay 3 personas, con 14 años hay 2 personas, con 15 años vemos que hay 3 personas y con 16 años una persona y tenemos aquí que el total de datos, que es la sumatoria de las frecuencias, es 12. Entonces, al comparar las frecuencias vemos que hay 3 datos con la mayor repetición y en este caso sería la primera moda que es 12 años, que es uno de los 3 datos con mayor repetición, la moda número 2 que es 13 años y por último el tercer dato con la mayor repetición que es 15 años. Recordemos que estos conjuntos con más de dos modas se denominan multimodal.